Ok. Bueno, buenas tardes, tengan todos un feliz sábado. Y esta tarde vamos a estudiar la lección 7 del Éxodo y el título es El pan y el agua de vida. Y es un tema muy interesante y es muy importante que lo entendamos bien. Y vamos a ver por qué. Después de estar 430 años en Egipto, en los que se había contaminado con la idolatría de Egipto, el pueblo de Israel y los egipcios que habían salido con ellos debían llegar a conocer y confiar en Jehová. Debían conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y la travesía en el desierto, donde tendrían necesidad de agua y de alimento, los ayudaría a comprender el amor y la paciencia de Dios para con ellos y a aprender a tener fe en Dios. Y como siempre lo hacemos, porque Dios le mostró a Nahual que hay un paralelo entre el pueblo de Israel y el viaje a Egipto, a Canaán y el pueblo adventista, eh, veremos que el modo en el que Jehová trató a la multitud mixta en sus múltiples apostasías, por ejemplo, cuando adoraron al becerro de oro en Sinaí, y después vamos a verlo cuando lleguemos al tema del becerro, vamos a ver que el pueblo adventista también estaba adorando el becerro. Después, cuando en Cades Barnea se negaron a entrar a Canaán y Dios lo dejó en el desierto, esa generación, y ninguno de los que tenía más de 20 años entró a Canaán. Y finalmente, cuando en Sittim fornicaron con las mujeres moabitas y adoraron a sus dioses, adorando a Baal peor. Y todo esto es un tipo del modo en el que Dios está tratando al pueblo adventista, que como Israel en Sittim, ahora se encuentra en medio de la apostasía omega, fornicando con mujeres y adorando a Baal. ¿Quién es Baal? El dios de la Gran Babilonia. Y leemos en Números 25, 1 al 3. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. O sea, se acostaban primero con las moabitas y después ellas los llevaban y adoraban a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y como leemos en número 31:16, el que aconsejó al rey enemigo, a Balac, a hacer esto, a enviar a las chicas a seducir al pueblo de Israel, fue Balaam. He aquí que por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y como Dios le mostró en Ahuay, esto se estaría repitiendo en nuestra iglesia. Y es evidente. Y aquí, por ejemplo, he puesto como ejemplo del libro de la Trinidad de la Asociación Casa Editora Sudamericana una declaración en la que nuestros teólogos dicen lo siguiente, en consideración a nuestros amigos católicos romanos, pero la Iglesia Católica es la bestia. Parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias. ¿Y qué es lo esencial de las convicciones trinitarias? ¿A quién adora Roma? Al dragón. ¿Y la Trinidad qué es? Como Dios le mostró a Juárez, es la bandera negra de los paganos, que elevaron con las imágenes de los dioses paganos para perseguir al pueblo que conocía a su Dios y no la adoraba. Y siguen diciendo, por eso, nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos, un terreno común con Babilonia. ¿Y cuál es el terreno común? El mismo fundamento, el Dios de la mujer de Jezabel, que es Baal, la abominación asoladora, porque en defensa de la Trinidad se asesinó al pueblo que conocía a su Dios y no la adoraba, hasta lograr echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Entonces, ¿qué está pasando? Y como en Sittim, el pueblo antista, empezando por los dirigentes y los ministros, están fornicando a estas mujeres y adorando sus ídolos. Y eso es muy claro, como Jesús lo dijo en Juan 16, 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y dice Jesús, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. O sea, cuando se asesinó al pueblo conocía a su Dios en defensa de la Trinidad. ¿Los que asesinaron conocían al verdadero Dios y al verdadero Jesús? No, evidentemente no. ¿Mm? Ese es el tema. Ahora, si los asesinos que adoraban a la Trinidad no conocían al verdadero Dios ni al verdadero Jesús, ¿lo conoce el pueblo antista que adora a la Trinidad? No.
no lo conoce. Los asesinos no los conocían del mismo modo que no los conocen los dirigentes adventistas, los ministros adventistas y los adventistas que adoran a la Trinidad porque están adorando a la imagen de la bestia. Y así están adorando a Satanás y a los demonios. Y eso es muy claro. Y vamos al relato de el Éxodo. Y lo primero que ocurre después de que Dios los hace cruzar el Mar Rojo es que se van a encontrar que no tenían agua. ¿Mm? ¿Y qué va a hacer Dios? Va a endulzar las aguas amargas. Apenas habían cruzado el Mar Rojo, los israelitas se encontraron con la primera prueba. No tenía agua para beber y cuando llegaron a Mara, las aguas eran amargas. Y leemos Éxodo 15, 22 en adelante. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron ver las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara, que significa amarga. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y pudieron beber, porque las aguas amargas se volvieron dulces. Y esto es lo que Dios siempre iba a hacer con su pueblo. Y quiso Jehová, allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y les dio los primeros estatutos y ordenanzas ahí. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo, fíjense cómo se comunica Jehová con ellos, yo, dice una persona singular, soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, después, donde había 12 fuentes de agua, y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Qué hizo Jehová en Mara? Los probó, endulzó las aguas, les dio estatutos y ordenanzas, y les prometió que él sería el sanador de su pueblo, lo que también es un tipo de la obra que él haría en el tiempo del nuevo pacto, sanando a su pueblo de la lepra del pecado, como leemos en Ezequiel 36, 25 al 27. Y esto no podía hacerlo con el pueblo de Israel en ese tiempo porque aún no lo había redimido. Y esta es la promesa del nuevo pacto: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, dice Jehová. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros. ¿No? El corazón nuevo es el corazón donde Jehová escribiría su ley, y el espíritu nuevo es la mente nueva que Dios le da a sus hijos, y ahí escribe su ley. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi presencia. Y Jehová dice, estaré en ustedes y haré, yo voy a hacer, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por el poder de Dios, un pecador que entra a la casa de Dios y nace de Dios, va a poder andar en los estatutos de Jehová y guardar sus preceptos y ponerlos por obra, porque va a poder seguir las pisadas de Jesús en el camino angosto que lleva a la vida. Y después los llevó a Elim, donde había fuentes de agua pura, que son un símbolo de Jehová, fuente de agua viva, como también después les daría a beber agua de la roca, como leemos en Jeremías 2:13. Y Jehová dice así, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿De dónde viene el agua viva, el agua de vida? De Jehová. Él es la fuente. Y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Y qué pasó con el pueblo? Después tuvo hambre y se acordaron que en Egipto comían carne y pidieron carne. Y Dios les dio codornices y maná. En el desierto al cual Jehová los llevaba no había comida ni agua. Y eso serviría para probar al pueblo y para que aprendiera a confiar en su Dios. Éxodo 16, versículo 1 en adelante. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí,
a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. ¿M? Habían estado un mes y medio fuera de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Fíjense hasta dónde llegaron. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. ¿Y de qué se acordaban? Que en Egipto comían carne. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, comían carne y pan hasta saciarse. Pues no os habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces Moisés y Aarón, y to- entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová. ¿Por qué él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová? Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Y así empezaron a comer maná. Una vez les dio codornices para que comieran carne, y se saciaron de carne, y después les empezó a dar maná. Y el maná, como nosotros sabemos, es un tipo, un símbolo de Jesús, porque Jesús es el verdadero pan del cielo, como Jesús mismo se los dijo a sus discípulos. Y vamos a leer en el libro de Juan, Juan 6, 32 al 58. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el maná era un símbolo del verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y después sigue diciéndoles: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Porque ¿qué era el maná? Era un alimento completo que los mantuvo sanos durante 40 años, pero no era la vida. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, ¿quién tiene vida?
el que come la carne del Hijo del Hombre. ¿Y cómo se come la carne? Entrando a la casa de Dios para comer la cena de Pascua. Y bebéis su sangre, porque la sangre es la vida, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es la cena de Pascua, es la que Dios nos daría, es un símbolo. Y mi sangre es verdadera bebida, porque la sangre es la vida de la persona. Entonces, si queremos tener vida, tenemos que recibir la vida de Jesús. Y para llegar a ser transformados a la imagen de Jesús, tenemos que comer simbólicamente a todo el cordero, para ser como el cordero. Y sigue diciendo Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Por está hablando del Evangelio del Reino de Dios, pero en forma simbólica. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Y eso es lo que tenemos que llegar a ser nosotros, pero para eso tenemos que entrar al reino de Dios. Tenemos que recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. El maná que Dios le dio a su pueblo en el desierto era un símbolo de Jesús, el Cordero de Dios, el verdadero maná que descendió del cielo, el Cordero que murió en la Pascua y que había que comer entrando en la casa de Dios, el reino de Dios, el reino de los cielos, con panes y levadura y hierbas amargas. Y es un símbolo de el fruto del árbol de la vida y del agua de la vida, el alimento que Dios nos daría para transformarnos a imagen de Jesús y para que lleguemos a conocerlo, para que su nombre esté escrito en nuestras frentes. Y lo interesante es que Jehová aprovechó el maná para enseñarles y recordarles cómo debían guardar el sábado. Y leemos Éxodo 16 en adelante. Esto es lo que Jehová ha mandado. Les dijo Moisés: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un comer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros menos, y lo medían por comer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. ¿Por qué? Porque el pan nuestro cada día, como enseñó a pedirnos Jesús, tenemos que pedírselo a Dios cada día. Y lo que habían comido, dejado el otro día, se agusanó. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol se calentaba, se derretía, y no había más maná. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y uno de los príncipes de la congregación, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. El reposo consagrado ¿a quién? Dice: a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni dio. ¿Qué hizo Dios? Justamente lo protegió, porque el viernes tenían que recoger lo que tendrían que comer el sábado. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo. ¿Para quién? Para Jehová, no para el Dios de Jezabel. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Y esto es muy importante porque de ese modo Dios estaba enseñándole a su pueblo lo que tenían que hacer, lo que iban a comer el sábado, cuando tenían que prepararlo, el viernes. Y Jehová dijo a Moisés:
¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Y así el pueblo reposó el séptimo día. Y la palabra de Dios es clara. ¿Para quién hay que consagrar el sábado? Solo para Jehová, no para la imagen de la bestia. Porque el que adora a la imagen de la bestia, al Dios de Jezabel, el sábado, no está guardando el sábado. Y leemos a partir del versículo 31. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes. O sea, ¿qué les dijo a todos? Que guarden el maná. ¿Para mostrárselo a quién? A sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Entonces, además de que cada familia tenía que guardar un gomer de maná, también en el templo se iba a guardar un gomer de maná que después iba a estar ¿dónde? Dentro del arca, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Entonces, eso es lo que Dios les enseñó, para que aprendieran que el sábado, justamente como Jehová descansó el sábado, ellos tenían que descansar el sábado. Y lo interesante es que en todo el peregrinaje por el desierto, al pueblo de Israel no le faltó comida ni tampoco le faltó agua. Y ahora vamos a ver cuando Dios saca agua de la roca. La roca de la que beberían agua en el desierto era un símbolo de Jehová, la roca con mayúsculas de Israel, nuestro Dios y Padre, nuestro Creador, como Jehová le enseñó a Moisés en su cántico, en el cántico de Moisés, que está en Deuteronomio 32. Y empieza así: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él, y fíjense, una persona singular, tercera persona singular, es la roca. ¿Quién es la roca? Jehová, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos en la mancha, generación torcida y perversa. Y les dice así: pagáis a Jehová por lo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él, una persona singular, te hizo y te estableció. ¿Quién es el creador, el verdadero creador? Jehová, nuestro Dios y Padre, no otra persona. Y en el nuevo lugar en el que acamparían tampoco habría agua para beber. Serían probados y nuevamente verían la misericordia de Jehová, como leemos en Éxodo 7:1 en adelante. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sim por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para el pueblo, para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué, por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y fíjense que ya había pasado lo mismo, no había tenido agua, y en Mara Dios endulzó las aguas. Después no habían tenido comida y Dios les dio comida. Y volvían a no tener agua y volvían a quejarse. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo
Y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, rencilla, rebelión, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Y qué hizo Dios? Les dio agua para beber, agua de la peña, agua de la roca. Y lo interesante es lo siguiente. Pablo, hablando a los hermanos de Corinto, a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios, del mismo modo en el que se lo indica a Timoteo, para que huyeran de la idolatría y no se crearan en sus mentes un falso Jesús, les indica que Jesús, ¿quién es? Es Jehová, que Jesús es el único Dios verdadero manifestado en carne, indicándoles que Jesús es la roca espiritual de la que vivía el pueblo de Israel en el desierto. ¿Y qué dice el Antiguo Testamento? ¿Quién guió a Israel de Egipto a Canaán? Y el cántico de Moisés es claro, solo Jehová, nuestro Dios y Padre, la roca, como leemos en Deuteronomio 32, 11 y 12. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió. ¿Quién guió al pueblo de Israel? Una sola persona, Jehová, nuestro Dios y Padre, y con él no hubo Dios extraño. Ahora, ¿qué dice Pablo? ¿Quién dice Pablo que es Jesús? Indica que es Jehová manifestado en carne, no es un Dios hijo. ¿Mm? ¿Quién es? Es Dios mismo manifestado en carne. Y en 1 Timoteo 2 del 3 al 5 dice lo siguiente, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿De quién? De Jehová, nuestro Salvador. Porque ¿quién nos redimió? Jehová. ¿Quién se hizo hombre? Jehová. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Porque hay un solo Dios, Jehová. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Una sola persona que es Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Eh? Y dice hombre porque es nuestro hermano en la carne. ¿Y quién es Jesús? Lo dice en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios acaba de decir que hay un solo Dios, Jehová. Entonces, ¿quién? Jehová fue manifestado en carne. O sea, Jesús, ¿quién es? Jehová, la roca, manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Y es Jehová? Sí, eso es lo que anuncian las profecías, como leemos en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un niño que es un hombre, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es Jesús? Es el Dios fuerte, es el Padre eterno, no es un hijo eterno. Es muy clara la Biblia. Es el Padre eterno, es Jehová el Señor, y Él sería el príncipe de paz. Y como leemos en Isaías 43, Juan le preparó el camino ¿a quién? A Jehová. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada la soledad a nuestro Dios. Porque Jesús es Jehová manifestado en carne. Como dice Isaías 47:4, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. ¿El verdadero Jesús quién es? Jehová. Por eso el que adora a un Jesús que no es Jehová manifestado en carne, como no lo es el Dios Hijo de la Trinidad, que es un ídolo, está adorando a un ídolo, ha caído en la idolatría y está adorando a Satanás y a los demonios. Y Pablo es muy claro. En 1 Corintios 10, del 1 al 14, después del 19 al 21, dice lo siguiente. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron en el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, porque la roca espiritual es Jehová,
¿Y qué dice? Y la roca era Cristo. ¿Qué está diciendo? Que Jesús es Jehová. Está diciendo que el verdadero Jesús es Jehová el Señor. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas les sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, y agrega, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, cuando adoraron al becerro. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, dice Pablo, les acontecieron como ejemplo, están escritas para mostrarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que la única forma de apartar a Dios de su pueblo es que adoremos ídolos. Y de ese modo cayó el pueblo de Israel. Y sigue diciendo Pablo, por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Por qué? Y lo aclara después. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Lo que Roma sacrifica, ¿a quién lo sacrifica? A los demonios. Lo que el falso profeta sacrifica, ¿a quién lo sacrifica? A los demonios y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. La mesa de los borrachos, como Jesús dijo que estarían participando los siervos malos. Y tenemos que abrir los ojos y alimentarnos a toda palabra sale de la boca de Jehová para comprender cuál es la verdad. Porque nuestra misión no solamente es comprenderla, sino predicarla. En el tiempo del fuerte pregón, ¿quién le va a mostrar al pueblo que está en Babilonia la diferencia entre la verdad y la mentira? ¿Quién va a predicar el mensaje de Elías? Nosotros tenemos que predicarlo. Y para predicar lo que tenemos que hacer, conocer cuál es la verdad y conocer cuál es la diferencia entre la verdad y la mentira y conocer cómo mostrarle a nuestros hermanos quién es el Dios verdadero y quién es el ídolo, que es el disfraz de Satanás y los demonios. Y nuestra lección avanza y termina con el estudio de la visita de Jetro a Moisés. Después de oír lo que Jehová había hecho con su pueblo, de labios de su hija Séfora, a la que Moisés había enviado a él, Jetro decide visitar a Moisés en el desierto, ¿no? Y leemos Éxodo 18, 1 en adelante. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo Moisés, por supuesto, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios, en Horeb, en Sinaí. Y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de las manos de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Y agregó, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón
y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Y después ocurre algo que es muy interesante. Por medio de Jetro, Jehová aconseja a Moisés cómo organizar al pueblo, estableciendo jueces para disminuir la carga que él llevaba. Y leemos a partir del versículo 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. ¿Por qué? Porque había una sola persona que juzgaba y que los escuchaba. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Y agregó Moisés: Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces sobre Moisés le dijo: No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo el tiempo. Y esto es importante. ¿Quiénes juzgarían? Así establecieron los jueces en Israel. Y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Y escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traía Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y el que estaba sobre 10, lo más pequeño, estaba sobre 100, si era más complicado, y el que estaba sobre 1000, más complicado, y cuando ya era mucho más complicado, se lo llevaba Moisés. Esta es la primera organización que se estableció en el pueblo de Israel. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Y nuestra lección termina hablando del pan de vida, diciendo que el pan de vida y la verdadera agua de vida es el Dios Hijo de la Trinidad. Y eso no es así. Por eso vamos a hablar de esto. El santo, el verdadero Jesús, al que deberíamos buscar y encontrar, porque delante nuestro estaría puesta la puerta ancha, es el verdadero pan de vida y es parte de la verdadera agua de vida, como él le dijo a la mujer samaritana. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se hablan, tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, ¿eh? ¿Y el don de Dios cuál es? Es la promesa del nuevo pacto. Es el Mesías y la promesa del nuevo pacto. ¿Y quién es el que te dice: Dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, ¿de qué agua hablaba Jesús?
Y es claro, porque él mismo lo explica después, hablaba del Espíritu Santo a la promesa del Padre, el río del agua de la vida que sale del trono de Dios y el Cordero, el trono que Dios pondría en el interior de sus hijos, las piedras vivas con las que sería edificado el nuevo templo, el nuevo lugar de su santuario, el templo del nuevo pacto. Por eso, como después Jesús lo dice en Juan 7, 37 al 39, del interior de los que recibirán al verdadero Espíritu Santo la promesa, porque ahí estaría el trono de Dios, saldrían aguas vivas. ¿Mm? Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Aquí hay una letra que está de más. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque Jesús dice, el que cree en mí, ¿eh? Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Porque Dios pondría el trono interior de cada uno de sus hijos. Y primero dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Porque el trono de Dios estaba puesto en Jesús. Porque es la piedra del ángulo del templo de Jehová. Como después estaría en el interior de cada piedra viva, que sería añadida al templo. Y como dice Juan y aclara, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, porque el Espíritu Santo, la promesa, es la presencia del Padre, porque Él pone su trono y a su lado tiene que estar sentado su siervo del renuevo, Jesús. Pero para eso Jesús tenía que ser glorificado. Y recién en Pentecostés vino el reino de Dios a los hombres. Y después en Juan 14, 23, Jesús dice, el que me ama, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. ¿Quién? Mi Padre y yo. Y haremos morada con él. Por eso en Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Porque el que transforma a las personas a imagen de Jesús, ¿quién es? Jehová, el Dios y Padre de Jesús. Y en Zacarías 6, 12 al 13, hablando del templo del nuevo pacto, Jehová anunció lo siguiente, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí, el varón, el hombre, cuyo nombre es el renuevo de quién? De Jehová, porque brotará de Jehová, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él, Jehová, llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. ¿Qué haría Jehová? Pondría su trono en el templo del nuevo pacto y se sentaría en ese trono. Y habrá sacerdote a su lado. ¿Quién se sentaría a su diestra? Jesús. Y consejo de paz habrá entre ambos. Ese es el continuo el nuevo pacto, el continuo que fue quitado por Roma. Y leemos en Salmos 110, 1 al 5, esa es la promesa que Dios le anunció a David que haría con el Mesías. Jehová dijo a mi Señor, dice David, porque sabía que el Mesías era Jehová. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y termina diciendo el Salmo en el versículo 5, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué sería Jesús? Sacerdote, nuestro sacerdote para siempre. Habría un único sacerdote, Jesús. Y como leemos en Hebreos 3, 5 y 6, el testimonio del autor de Hebreos es que ellos eran la casa de Dios, en la que oficiaba Jesús, en cada uno de ellos. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Quién era el templo de Dios en el tiempo del nuevo pacto? Los miembros de la iglesia primitiva. ¿Eh? Y ese es el lugar santuario de Dios que fue echado por tierra, asesinando a todos los miembros de la iglesia del desierto. Ahora, para que ese templo vuelva a ser reedificado, el pueblo adventista tenía que recuperar el conocimiento de la verdad y habría adventistas que serían hechos columnas del templo de Jehová. ¿Quiénes? Las vírgenes sensatas que al escuchar el clamor de medianoche arreglan sus lámparas y recorrían el camino a la ciudad de Dios, el camino que sería iluminado por la luz del clamor de medianoche. ¿Mm?
la cual casa somos nosotros, dice el autor de Hebreos, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Y después en Apocalipsis, Juan ve lo siguiente. Después se mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, para sanar a los enfermos. Y lo interesante es que el Apocalipsis es muy claro, porque indica que de esa agua y de ese árbol van a beber y van a comer los redimidos de la última generación, del mismo modo en el que lo hacían los miembros de la iglesia primitiva. Y luego Apocalipsis 22, 14 y 17. Bienaventurados, o sea, benditos de mi Padre significa los que lavan sus ropas, donde la fuente que está antes del templo, para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas del templo de Dios y comer el fruto del árbol de la vida, y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Mm? Está hablando de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Y el versículo 7 dice, y el espíritu y la esposa, porque tiene que haber una esposa, que son los sellos del pueblo adventista, las 144.000 primicias de la esposa del Cordero en el tiempo de la última generación, van a decir, ven, van a llamar a quién, al pueblo que está en Babilonia, y el que oye, diga, ven, como obrero de la hora undécima, que va a recibir la misma paga que las primicias. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cuándo? Durante el fuerte pregón. El pueblo está en Babilonia va a poder comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente. Y primero lo van a haber hecho las 144.000 primicias de la esposa del Cordero, los 144.000 sellados del pueblo adventista. Esa es la promesa de Dios. Y no debemos olvidar que el Jesús definido en la doctrina de Jezabel, que es el Dios Hijo de la Trinidad, porque esa es la doctrina definida con cosas sacrificadas a los ídolos, cosas de la mesa de los borrachos, la mesa de los demonios, no es el pan de vida ni es el agua de vida, como se le dice al ángel de la Odisea, engañándolo, porque ese es el disfraz de los espíritus de demonios que llevan a conocer las profundidades de Satanás. Y Jesús es muy claro cuando le habla al ángel de Filadelfia, porque hay dos puertas, y unos van a entrar por la puerta verdadera y otros por la falsa. Y ahí está hablando el pueblo adventista. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, porque hay uno falso. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Y esto lo define muy claramente, porque es el que no le dio la llave de David a ningún hombre para que ate y desate, como el engañador y el testigo falso, el Dios Hijo de la Trinidad, se las dio al Papa, porque eso es lo que aparece en otras Biblias que escribieron los sabios de Roma. Y sigue diciendo Jesús, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y esa es la puerta estrecha por la que se entra al templo de Jehová, los lugares asolados que deben ser reedificados. Porque aunque tienes poca fuerza, porque el ángel de Filadelfia tenía poca fuerza, porque no conocía todavía la verdad, le estaba buscando. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Por qué? Porque el ángel de Filadelfia, basado en su fe en los principios de Lutero, y el tercero es sola escritura. ¿Mm? Y no había negado el nombre de Jesús como sí la mujer Jezabel. No había negado que Jesús es Jehová. Y dice Jesús, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. ¿Eh? Porque no solamente va a haber gente del templo de Jehová, sino va a haber muchos que van a entrar a la sinagoga de Satanás por la puerta ancha. Porque la sinagoga de Satanás se entra por la puerta ancha definida en la doctrina de Jezabel. A los que se dicen ser judíos, dicen, verdaderos cristianos, circuncidados por Jehová en el corazón, como dice Pablo claramente en Romanos 2, y no lo son, sino que mienten. ¿Por qué? Porque son hacedores de maldad, como Jesús mismo lo dijo, hijos del diablo. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y como estudiamos la semana pasada, eso ocurría en el tiempo de la sexta plaga.
Cuando los impíos, los ministros adventistas impíos, reconozcan la obra de engaño y los adventistas los cuales engañaron a las vírgenes sensatas, les den su castigo directamente con sus propias manos, como Dios les mostró en el Ajuay. Por eso es importante que entendamos claramente y busquemos hasta encontrar y conocer cuál es la verdad, para poder diferenciar al santo, al verdadero Jesús del falso, porque si no, no podemos predicar el mensaje de Elías. Si Jehová es Dios y si Baal, ¿cómo identificamos al verdadero Jesús, al que es Jehová, y cómo identificamos al falso, que es Baal, Baal hijo? Tenemos que tener claro las cosas. Y no debemos olvidar que nuestra misión es predicar, ¿qué cosa? El mensaje de Elías, mostrando diferencia entre la verdad y la mentira en el mundo entero. Porque el que va a enseñar la justicia a la multitud que va a salir de la Gran Babilonia, ¿quién va a ser? Los sellados del pueblo adventista. ¿Y cuál es el mensaje de Elías? Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, si la imagen de la bestia, si el Dios de Jezabel, si el Dios de la bestia es falso profeta, id en pos de él. Y eso es claro. Pero para que el pueblo pueda decidirse hay que mostrarle cuál es la verdad. Y esa es nuestra misión. Esa es la misión del pueblo antista. Para eso Dios llamó al pueblo antista, para que profetice de nuevo y predique el mensaje de Elías. Esa es nuestra misión y por supuesto las vírgenes sensatas la van a cumplir. Y lo que tenemos que hacer nosotros es desear ser parte de ese pueblo que nuevamente conoce a su Dios y donde Dios mora y lo hace columnas en su templo, para que después puedan ir con él a la batalla a predicar la verdad y para que una gran multitud salga de la gran Babilonia y entre por las puertas del templo en la ciudad de Dios. Esa es nuestra misión y por supuesto se va a cumplir. El tema es, la pregunta es si nosotros seremos parte de la esposa del Cordero que va a llamar al pueblo de Dios a salir de la gran Babilonia. ¿Mm? Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y que tengan un bendecido fin de sábado y una bendecida semana.